Muy bien, mis amados hermanos, agradecemos a Dios por el privilegio que tenemos de compartir su palabra en este día y la gran responsabilidad que cae sobre cada uno de aquellos que enseñamos la palabra. Y quiero invitarle a que me acompañen a escuchar la lectura en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quiero compartir en esta mañana el tema que he titulado ¿qué turba tu corazón? Y para esto quiero que quede en nuestros corazones tres principios que el Señor quiere que nosotros entendamos, los comprendamos y los vivamos. El primero es el consejo de Jesús al corazón turbado. El segundo es creer en Dios y creer también en Jesús. El tercer es creer que Jesús morirá para asegurar un futuro eterno a todos los que creen. Cuando observamos este texto, van a surgir varias preguntas. Jesús está en un discurso de despedida con sus discípulos. Jesús le ha dicho a ellos en el capítulo 13, versículo 21, dice así: y habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Este es el contexto del capítulo 14. Jesús le está pidiendo a sus discípulos que no se turbe sus corazones. Y podemos decir que Jesús le está pidiendo algo que él está experimentando. ¿Cómo puede Jesús decir a sus discípulos que no se turbe el corazón? ¿No rompe eso con una regla básica de la consejería? Después de todo, su problema era que estaban angustiados, aparentemente por buenas razones. Si las personas atribuladas pudieran librarse de sus problemas, lo harían, mis amados hermanos y amigos. Y decirle que no se turben no es simplemente un consejo que llevará a la desesperación. ¿Acaso Jesús no sabía esto mejor que cualquier ser humano? Pero Jesús es un sabio consejero, así que debe haber algo en el contexto que nos ayudará a entender lo que Jesús está hablando. En el contexto, Jesús le está diciendo a sus discípulos que no se turbe el corazón de ellos. Los discípulos están
preocupado por lo que Jesús les ha dicho. Jesús, al estar angustiado, sus discípulos también lo estaban. Y Jesús está angustiado por la traición que va a recibir de parte de Judas, el arresto, la vergüenza y la crucifixión y el abandono de sus discípulos. Esto tiene a Jesús turbado o triste. Él va a llevar nuestras culpas, nuestra vergüenza y la muerte, que es la paga del pecado, como dice Romanos 3:23. Él le está diciendo ahora a sus discípulos por qué Él está afligido, pero a la vez le está pidiendo a sus discípulos que no se turben. Entonces, mis amados hermanos y amigos, si bien es cierto que hay razones para estar inquieto, hay muchas mayores razones para no estarlo. Y la propuesta de Jesús al corazón turbado, la propuesta de Jesús al corazón turbado, vamos a mirarla en primer lugar. Las circunstancias que amenazan parecen ser más fuertes que nuestro recurso para hacerle frente. Jesús le está diciendo a sus discípulos que no se turbe su corazón. Y las circunstancias que los están rodeando, esto va a perturbar a los discípulos. Somos, mis amados hermanos, personas que necesitamos ser animados. Y una de las cosas que Jesús está haciendo con esta propuesta a no tener un corazón turbado es animarles en su fe, es fortalecerles en su fe. Los discípulos necesitan ser fortalecidos en su fe. Y somos como los discípulos que se encuentran también allí en Marcos, que son los mismos, capítulo 4, versículo 35 al 40. Somos como esos discípulos atrapados en la tormenta del mar de Galilea. Recordemos que estos hombres tenían habilidades, experiencias, pero las habilidades y las experiencias no son adecuadas muchas veces en la situación que estamos viviendo, pasando. Estos hombres han pasado con Jesús un tiempo, han trabajado, han visto a Jesús obrar. Sin embargo, cuando enfrentan las circunstancias que la vida presenta, ellos se sienten turbados. Y podemos también preguntar, ¿no has pensado alguna vez que Jesús estaba siendo un poco cruel con sus discípulos cuando les pregunta por qué están atemorizados allí en la barca? ¿Tenían ellos motivo para estarlo? Y podemos decir, claro que sí, porque ellos se estaban ahogando. Y Jesús está haciendo un diagnóstico suavemente de la situación. Y Jesús les va a decir ahí en Marcos capítulo 4, versículo 40, observe lo que Jesús le dice a estos discípulos. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Él les pregunta cómo es que no tienen fe. Y en otras palabras, había recurso a su disposición en la barca. A alguien que es más fuerte que los vientos, a alguien que es más fuerte que las olas. Y ellos
lo habían ignorado o, para ser más exacto, no habían confiado en Él. Necesitaban que su fe aún siguiera creciendo, madurando. Algo parecido, mis amados, nos ocurre a nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Estamos agobiados por las pruebas, por las dificultades, por las perplejidades y profundas tristezas que invaden en nuestras vidas. Ahora las pruebas, las dificultades, las enfermedades, el dolor va a llegar a nuestras vidas y no somos inmunes. Ningún cristiano es inmune a las pruebas, al dolor o a la enfermedad. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos que tenemos los recursos para vencer en Cristo. Por eso Él está diciendo que es necesario que sus corazones no estén turbados. Ese es el consejo del Señor. En Romanos 8:37 nos dice que somos más que vencedores, no por nuestras propias capacidades, no por nuestras propias fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó. Jesús reprende a sus discípulos, pero eso no implica que sus discípulos sean necios. Son pescadores experimentados y debían haber confiado en su experiencia. Más bien implica que ellos tenían al Hijo de Dios en la barca, al Creador del mar de Galilea, al gobernante de los vientos y a las olas, pero no habían confiado en Él. Y Jesús en este capítulo 14 de Juan le está diciendo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Lo que le está diciendo es: confíen, ustedes creen en Dios, deben confiar en mí. Ustedes creen en Dios, deben confiar en mí. Mis amados hermanos y amigos, las circunstancias le habían cegado ante la presencia de su Salvador. Estaban más llenos de miedo que de fe. Y es lo mismo que está ocurriendo en el capítulo 14 de Juan que estamos meditando. Por eso la propuesta de Jesús es a que si creen en Dios, deben creer en Él también. En segundo lugar, creen en Dios, crean en mí también. No se turbe vuestro corazón. Y les decía, si hay razones para estar preocupado, si hay razones para tener un corazón turbado, hay muchas más razones para no estarlo. ¿Por qué está turbado tu corazón? Jesús le está diciendo a sus discípulos: la primera razón o el consejo que Jesús le da a sus discípulos es porque Dios es su seguridad. Jesús es su seguridad. El Señor es su seguridad. En Proverbios capítulo 18, versículo 20, nos dice a nosotros de la siguiente manera. Proverbios capítulo 18, versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será amparado. Corrijo la cita, Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será salvo o amparado. Los discípulos
conocen la Escritura. Ellos no son ignorantes a la palabra. Por eso Jesús le está diciendo que Dios es su seguridad. Cuando vamos al libro de Salmos, el Salmo 46 nos va a dar a nosotros también una palabra de aliento. Y dice el Salmo 46:1 de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y nuestro refugio, fortaleza nuestra y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estos discípulos están pasando por momentos difíciles. Jesús se tiene que ir, Jesús tiene que partir. Y Él les está diciendo que no se turbe el corazón. Dios será su refugio y ellos lo saben. Ellos lo saben porque desde niños ellos conocían las Escrituras, pero a ellos también llevan ahora 3 años con Jesús. Y hay razones para confiar en Él también y encontrar seguridad. Han visto la poderosa obra de Dios. Han visto cómo Él ha demostrado que Él es el auténtico Mesías prometido. Han oído hablar de su relación única con el Padre, del mismo modo que Él vino a este mundo para salvarlo. Ahora los va a dejar para que ir a preparar un lugar para ellos. Y por eso le está diciendo, los está animando, los está aconsejando a no tener miedo, a no estar turbado, sino a confiar en el Señor, a creer en el Señor. Él está diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os hubiera dicho, voy a preparar un lugar para vosotros. Cuando nosotros observamos este texto con más cuidado, lo que vemos es que el que debía estar perturbado es Jesús, angustiado es Jesús, pero Él nos está mostrando algo, la paciencia y la serenidad que Él muestra en este momento de angustia que los discípulos estaban viviendo. Es tal el amor que Jesús siente por sus discípulos que parece más preocupado por la angustia de ellos que por la suya. Y esta es la razón por la que ellos y nosotros con ellos podemos confiar sin reserva. Y puede tomar mucho tiempo a veces asimilar esto. Pero como le sucedió a los discípulos, nosotros también podemos aprender a seguir adelante. Podemos ver la seguridad que Él nos da. Jesús fortalece la fe de los apóstoles, dándole la información que ellos necesitan para cuando pase lo que tenga que pasar, ellos no se sorprendan. Por eso le está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Mis amados hermanos, nuestra fe se fortalece cuando creemos en Jesús. Nuestra fe es fortalecida cuando tú y yo confiamos, cuando tú y yo creemos en Jesús. Ellos deben creer que Jesús tiene que irse. Ellos tienen que creer que Jesús va a cumplir con la misión que el Padre le ha encomendado. En tercer lugar, mis amados hermanos, ellos tienen que creer que Jesús morirá para asegurarles un futuro eterno. Por eso, Él está diciendo, crean en Dios, crean en mí también. Ellos necesitan comprender esto. Jesús necesita ir al Padre y eso es bueno para ellos. Jesús necesita morir para llevar
a ellos y llevarnos a nosotros al Padre también. Jesús está tratando de animarles a que miren que en la casa del Padre, hay muchas moradas. Y esta es una de las promesas más hermosas que nosotros encontramos en la palabra. Es una de las promesas más grandes que Dios nos hace, que Cristo nos hace. Jesús está diciendo que es necesario que Él se vaya a preparar lugar para luego regresar. Prepara un lugar para sus discípulos y también para usted. Y dice el versículo 3, voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y conocéis el camino a donde voy. Es una promesa maravillosa que Dios va a morar con su pueblo, que Dios mora con su pueblo, porque esta ha sido la promesa de Dios, de que Él va a morar. Desde Génesis 1 y 2, nosotros vemos cómo Dios moraba con Adán, con Eva allí, cómo se paseaba en el huerto del Edén. Podemos ir también al capítulo 1, versículo 14 de Juan, y dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de la persona de Jesús, mis amados hermanos. Jesús le está diciendo: yo tengo que irme, y la razón es a preparar un lugar, de manera que debo morir en la cruz. Y la manera de lograr esto es que a través de la cruz, es a través de su resurrección, es a través de la exaltación. Así que la manera de preparar morada para sus discípulos es yendo a la cruz. La manera de hacerlo es morir. Necesita morir, mis amados hermanos, para que nuestros pecados sean perdonados. Y pase lo que pase, el asunto más importante de la vida ha sido resuelto. ¿Y cuál es el asunto más importante de la vida? El destino final de cada uno de nosotros. Y Jesús está diciendo: el destino final es la casa de mi Padre. Allí es donde ustedes van a ir, pero es necesario que yo vaya. Y allí va a surgir la pregunta de Tomás. En el versículo 4, Tomás le dice al Señor: no sabemos a dónde vas, ¿cómo puedo saber el camino? Tomás y los discípulos están turbados, están confundidos, mis amados hermanos. Y Jesús les va a dar la información correcta. Y Jesús le está diciendo, versículo 5, dice: Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Hay un solo camino, es el camino que nos conduce al Padre. Él es el camino, porque Él es el verdadero Dios. Mis amados hermanos, Él es el camino porque Él es el Verbo que estaba con Dios. Él es el camino porque Él es el Verbo que es Dios. Él es el camino porque Él se encarnó. Él es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Y Dios hace todas las cosas a través de su palabra. Y Él le da otra información importante. Por eso Jesús le está diciendo que Él es la verdad.
Y la verdad es su palabra. Y con la palabra Dios creó al mundo. Jesús les dice que Él es la verdad. Mis amados hermanos, el camino es seguir a Jesús. El camino es seguir a Jesús. Él se va a entregar en la cruz para morir por nuestros pecados, pero el Señor le va a resucitar y le va a levantar para que Él entonces prepare morada para sus apóstoles. Alabamos al Señor en esta hora. Le damos gracias. Él es el único camino. El mundo, la religión ofrecen diferentes caminos para llegar a Dios y nosotros muchas veces quisiéramos otro camino. Mis amados, de manera que Jesús va a estar, la manera en que Jesús va a estar con ellos, ellos deben entender esto. Si tú crees en Jesús, tu futuro está asegurado. ¿Crees en el Señor? ¿Estás confiando en el Señor? Tu futuro está asegurado por la muerte de Cristo. Así que no se turbe tu corazón. Cree en Dios, cree también en Jesús. Cree que Jesús también enviará su Santo Espíritu. En el versículo 15 nos está diciendo a nosotros. Dice el versículo 15, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús nos enviará su Santo Espíritu. Pero Jesús va a enviar el Espíritu Santo ¿a quiénes? Aquellos que le aman, aquellos que le creen, aquellos que le obedecen. Solo los que tienen el Espíritu Santo son los que aman a Cristo. Los que aman a Jesús le obedecen, versículos 16 y 17. Mis amados hermanos, Jesús resucitará. Jesús dice, no los dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Un poco más de tiempo, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Sé que muchos le tenemos miedo a la muerte. Sé que muchos le temblamos a la muerte. Pero quiero darte un extra, una noticia de última hora. La muerte no tiene la última palabra porque Cristo es la resurrección y la vida. No debemos tenerle miedo a la muerte porque creemos en Jesucristo, que Él es el camino al Padre, porque creemos que Él es el camino a que nos conduce hacia la eternidad, mis amados hermanos. Pregunto, ¿qué turba tu corazón? ¿Un divorcio? ¿Una enfermedad? ¿Una pérdida? ¿Qué turba tu corazón en esta hora? ¿Qué está turbando tu mente? ¿Qué no te deja experimentar la presencia de Dios? ¿Qué no te deja confiar en las promesas que Dios ha hecho? Jesús te invita a que no se turbe tu corazón. Esa es la invitación, a que tú creas en la obra de Él, a que tú confíes en Él. En conclusión, mis amados hermanos, el resultado de confiar en Cristo es paz.
Jesús le recuerda estos principios a sus discípulos de todos los tiempos, que su futuro eterno está asegurado, hermanos y hermanas, y nadie puede quitarte de las manos de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Dios añada bendición cada día a tu vida.